Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución a la que agradecemos su hospitalidad y su apoyo para la realización de este programa. Hoy vamos a hablar de encuestas, encuestadores y la regulación de las encuestas. Para intercambiar puntos de vista, hemos invitado a expertos en la materia y destacados académicos en sus ámbitos. A mi derecha está el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Luis, muchas gracias por la invitación. Y a mi izquierda está el doctor Ulises Beltrán, socio y director de BGC Beltrán y Asociados. Gracias por tu compañía. Encantado, Luis. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Pues comenzamos. La pregunta que nos obliga es, ¿qué son las encuestas electorales? ¿Son pronósticos o son fotografías? ¿Pueden determinar quién va a ganar la elección o nada más es el momento en el que se levantan lo que realmente están captando? No, mira, una encuesta definitivamente no es un pronóstico. Obviamente la que se levanta más cerca de la elección o muy cerca de la elección puede serlo en la medida en que no ocurran entre el día anterior y la publicación de la encuesta eventos que puedan cambiar las cosas. Independientemente del margen de error inherente a la muestra que obtienes, vas a hacer inferencias de una población, ¿por qué hay veces que los encuestadores venden su trabajo diciendo yo fui el que le atinó al resultado? Mis encuestas son las más precisas. ¿Son una fotografía o son un pronóstico? Bueno, yo creo que de eso depende el prestigio de los encuestadores, es decir, hay que ver de qué tipo de encuestas estamos hablando. Las encuestas son instrumentos útiles para distintas cosas que se utilizan en distintos ámbitos. Las encuestas electorales tienen una particularidad diferente, que es que independientemente de quién la contrató, lo que pretenden ofrecerle es al público abierto o incluso al contratante información veraz sobre el estado de las preferencias electorales en un momento dado. Y en ese sentido, pues bueno, una buena encuesta debe de ser una mini predicción de lo que sucedería si la elección tuviera lugar pues en un plazo de tiempo muy cercano al levantamiento de la misma. Eso es lo que promete la encuesta. Te dice, si hoy fuera la elección, obtendrías este resultado. Y ahí me parece que se explica lo que tú preguntabas. Los encuestadores viven, entre otras cosas, de su prestigio. Y en la medida en la que logran, en realidad, ajustar o acercar sus predicciones a los resultados, pues pueden ostentar credibilidad para un siguiente ejercicio electoral. Eso es una cosa muy importante. ¿Para qué sirven? Y aquí hay que empezar a decir que las encuestas tienen clientes, ¿no? Y cada cliente demanda de ellas pues algo, ¿no? Las encuestas de medios, y esto es lo que es muy importante entender y distinguir, entiendo por encuestas de medios aquellas que son financiadas, promovidas y publicadas en medios de comunicación masivos. Entonces, esas son las encuestas que tienen un cliente, que es el público. Y ahí uno tiene una responsabilidad fundamental y es proveer al público de una información obtenida conforme a los cánones metodológicos más escrupulosamente cuidados que tú puedas. Es decir, no puedo asegurarte de que estoy midiendo perfectamente las cosas, no sé si pasaron cosas, me engañó un encuestador, en fin, puede haber mil cosas que ocurran, pero yo lo que hice fue apegar mi obtención de información a la manera más rigurosa posible, a los cánones metodológicos que estoy obligado a seguir. Si el instrumento que se presenta al público como una encuesta y los datos que se ofertan al público, se exponen al público como resultados de un ejercicio de una encuesta, no tienen esa base de solidez científica en la metodología de levantamiento y no pretenden ser el reflejo veraz, con el margen de error que corresponda, pero veraz, de un estado de cosa real, si no es esa su finalidad, están engañando al público. Todavía no conozco al candidato que va abajo en las encuestas y decida publicar la encuesta que le hicieron. Todavía no lo encuentro, ¿no? La encuesta más importante es la elección. Ese es cuando va perdiendo. Sí, esa es la frase así, digo, obligada, ¿no? Pero ¿a dónde voy a esto? Los clientes son los dueños de la información que uno produce y finalmente pueden decidir publicar o no. Pueden decidir publicar o no. Por eso subrayo... Siempre y cuando el encuestador les dé información objetiva. Yo creo que ha habido importante. hasta conflictos. Algún encuestador ha enfrentado el caso de una información publicada
no exactamente como él la entregó, digamos, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Por eso subrayo la importancia para una elección de las encuestas de medios. O sea, aquí es muy importante para el público que tenga muy claro que cuando está viendo en el ambiente encuestas, se fije en las que son producidas por medios de Lo que me comunicación. está diciendo Luis es interesante, porque nos está diciendo desconfíen de las encuestas que son pagadas por aspirantes, partidos y candidatos. Exacto, de la porque publicación de encuestas que tienen alguien, es ¿no? interesante porque sí es, digamos, un dato que no se advierte como las encuestas se han vuelto una estrategia también de campaña y de mensaje político que nos permite responder a otra interrogante que está flotando, que es si las encuestas pueden o no incidir en las preferencias electorales. Yo creo que potencialmente pueden y con eso nos basta. Dependerá en qué sentido y en qué contexto, qué grado de incidencia tengan, pero potencialmente pueden ser un instrumento que impacte en un resultado electoral. Y Bueno, creo si que ahí, usada, bueno, pues si es usada por un candidato es equivalente a la oferta de hacer feliz a los electores, ¿no? O sea, es su información adicional sobre la ventaja del candidato, a la ¿no? gente Entonces, le gusta ganar, digamos. entonces, las encuestas válidas que importa seguir y con las cuales los encuestadores toman un compromiso, son las encuestas de medios, les llamamos. Es decir, aquellas, repito, no basta que aparezcan en los medios, porque un candidato o partido puede lograr que salga su encuesta en un medio, a veces de manera no totalmente transparente, sino aquellas que son financiadas y publicadas por medios de comunicación masivo serios. Porque finalmente un poco lo que está aquí es cuándo distingue el público sobre cuándo es una encuesta que está publicada en un medio y que está precisamente financiada por ese medio, o es una nota que se dio a conocer en una conferencia de prensa y dice, bueno, pues en estas encuestas que yo tengo aquí y que las hizo tal encuestadora que, como decimos, le ha atinado perfectamente a todas las elecciones anteriores, me dice que yo voy arriba y esa es mi nota del día y eso es lo que hoy publica el periódico, y que el lector del periódico, la persona que ve un programa en la televisión dice, esta encuesta, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, va ganando tal Yo candidato. creo que deberían de haber mecanismos de control y de garantía de esto. Es decir, yo creo que como parte de la información que debe ofrecerse a la ciudadanía está esta. Es decir, quién pagó la encuesta, quién levantó la encuesta y cuál es el origen de esta encuesta. Ya el ciudadano tendrá la responsabilidad de ponderar y valorar con esa información qué tanta credibilidad le da. La pregunta es un poco cómo influyen y a quiénes influyen más, porque obviamente la influencia varía en diferentes grados. Yo me quedaría con el principio, que es que potencialmente pueden influir. Es decir, las encuestas pueden incidir de distintas maneras, dependiendo de los contextos, de los momentos, de los propios resultados de las mismas, porque dependerá también de cuál es la cercanía entre las opciones políticas en cada una de ellas, el tipo de efecto potencial que pueden tener. Supongo que también del clima y ambiente político que se haya desplegado a lo largo de una campaña. Todos esos son elementos que encuadran cuál es el potencial impacto, la potencial influencia de una encuesta. Y con esto concluiría que dado que pueden influir, debemos garantizar que quienes se presentan como encuestadores lo sean, que lo que se presenta como encuesta sea tal y que los resultados tengan ese respaldo de objetividad que no induzcan al engaño deliberado, que no lleven al electorado a tomar decisiones a partir de información falsa. El punto de las encuestas es crucial por lo siguiente: es información que tiene una pretensión de objetividad superior. Creo que sí es importante que haya un control mínimo sobre quiénes son los emisores de esta información. Aquí lo que incomoda es que sea restrictiva, es decir, que no publiques. Segundo, que interfiera en el proceso mismo de la investigación, es decir, que pretenda dar, estas son las reglas válidas. Pues no, digo, a lo mejor hay mejores, ¿no? Es decir, es muy importante, yo creo que hemos caminado en ese sentido muy adecuadamente y que finalmente quienes han acudido voluntariamente al instituto, se han presentado y hoy sí, trabajemos junto a la regulación, su sola presencia es una garantía de que está dispuesta a hacer las cosas bien, ¿no? Y mientras todo eso ocurre, pues insisto que el prestigio, que como señalas tiene a veces tentaciones, es finalmente lo único que nos va a asegurar que siga contribuyendo como lo ha hecho
al proceso democrático como ha sido en los últimos 20 años. Se debe regular, como decían, o como existe hoy, el tiempo de publicación previo a la elección, o más bien se deben de regular los resultados, la presentación de los resultados, o se debe regular la metodología. El tiempo es inevitable, Luis, porque está en la ley, es un principio clarísimo. Aquí se optó porque nos vayamos a nuestra casa a pensar y tal. Bueno, ya, eso es una realidad. Del miércoles al domingo no se puede difundir información, ni los candidatos, y creo que sería un privilegio indebido para los encuestadores hacerlo. Hasta que el legislador no cambie esa actitud. Hay estados que tienen plazos más grandes. No, hay estados que casi necesitas pedir permiso, fianzas, no hay estados de una arbitrariedad inconmensurable. Hicieron un estudio impresionante de esto. Yo únicamente agregaría que las regulaciones en este y en los demás casos pues están hechas para supuestos estándares, es decir, no pueden contemplar casuísticamente excepciones y escenarios en los que pudiera justificarse quizá una norma distinta, una regla distinta. Y en ese sentido, pues uno tiene que encontrar si ve justificación o no de reglas como esta. Yo digo que yo le encuentro una justificación, me parece que es una norma sensata, que blinda, protege, ofrece garantías, digamos, al proceso electoral. En ese sentido, aunque me hago cargo de que es una restricción, y de que es una restricción que se impone a encuestadores, a partidos, a candidatos, etcétera, me parece que es una restricción razonable y aceptable, no me parece excesiva, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación, hemos llegado al final del programa Voto por Voto, hemos detectado cuáles son los momentos o los puntos más importantes respecto de las encuestas y su regulación. Te agradezco, Ulises. Encantado de estar aquí. Te agradezco, Pedro. Les agradecemos a ustedes su compañía. Estaremos nuevamente en Voto por Voto.